Noches a todos. La verdad, muchas gracias a los asistentes, al grupo de interés de oftalmología de la Sabana, pues por abrir este espacio de charlas pues académicas y todo basado en la oftalmología y de verdad pues espero que se disfruten la charla de anatomía y fisiología pues del cristalino. Como ya han mencionado, pues ahorita soy interno Junior Elite de oftalmología y pues nada, espero que les guste mucho. Entonces, pues como un contenido inicial, vamos a hablar en primera medida, de la embriología del cristalino para así lograr entender muchos conceptos que vamos a desarrollar posteriormente dentro de la fisiología y de la anatomía, un poquito de generalidades. Y después vamos a proceder pues con el gran grueso de la charla, que es anatomía y fisiología del cristalino, más que todo aplicado a la clínica, y unos datos al final para llevarnos a casa pues de la charla. Entonces, como embriología, primero hay que entender que la embriología del globo ocular y en general de las estructuras que nos importan dentro del ojo es un conjunto se ve por una amplia red de complejidad de diferentes estructuras, como por ejemplo se puede ver el mesodermo, el ectodermo, el mesénquima, las células de la cresta neural y el diencéfalo. Entonces, esto implica que todas estas estructuras deben estar en una interacción constante y pues que al no haber, o sea, todos estos procesos servir de la manera adecuada, pues vamos a tener un adecuado desarrollo, pues digamos, del globo ocular. Más o menos hasta el día 22 de la gestación, desde el diencéfalo surgen los surcos ópticos, desde las paredes laterales del diencéfalo, y estos surcos ópticos posteriormente van a crecer o van a evolucionar en dos estructuras importantes, eh, que son las vesículas ópticas, en los cuales van a tener un contacto estrecho con el ectodermo superficial. El ectodermo superficial va a ser la estructura que le va a dar el origen al cristalino. Estas vesículas ópticas van a sufrir un proceso posteriormente de invaginación, más o menos parecido a lo que denominan pues, en la embriología la copa óptica, y este proceso de copa, la formación de la copa óptica es la que va a predisponer a que las células ectodérmicas superficiales empiecen a generar pues, los cambios necesarios para ir formando todas las estructuras del cristalino pues, de adentro hacia afuera. Los primeros cambios que va a subir el ectodermo superficial es volverse la vesícula del cristalino, el cual es una estructura que pues, surge del ectodermo superficial, es esférica y presenta una concavidad, una gran cavidad central que alrededor de la séptima semana de gestación empieza a desaparecer para formar lo que se conoce como la copa del cristalino. Y eh, posteriormente se empiezan todo este entrañado de vesícula y de copa del cristalino se empiezan a diferenciar en lo que vamos a conocer en la anatomía como las fibras del cristalino. Las fibras del cristalino son células que sufren un proceso de alargamiento de la vesícula y que en ese proceso las más periféricas se van a volver lo que conocemos como la corteza y las más centrales lo que conocemos como el núcleo. Entonces, súper importante entender la relación que tiene la vesícula óptica con la vesícula del cristalino y posteriormente la formación de las fibras del cristalino, que va a ser un alargamiento de las fibras. Entonces, esta es una gráfica en donde podemos ver ese proceso dinámico. Vemos que en la primera imagen pues se ve la formación de la... Ah, se me había olvidado decir que de la vesícula del cristalino va a surgir la estructura que conocemos como la plácula del cristalino, que es la que en la figura está delimitada como PC, y la que está en la figura que aparece como veo es la vesícula óptica. Entonces me voy a volver un segundito. Entonces, entender que de la vesícula del cristalino vamos a pasar a la plácula del cristalino y que la plácula del cristalino es la que va a sufrir, va a someterse a un proceso de diferenciación de las fibras para los cuales van a terminar formando periféricamente la corteza y centralmente el núcleo pues, del cristalino.
Entonces, en esta primera imagen podemos ver la relación que guarda la vesícula óptica con la plácula del cristalino y con las células a partir de las células ectodérmicas superficiales, y posteriormente el proceso de invaginación que les mencionaba, que va a dar formación a la copa óptica. La copa óptica posteriormente va a sufrir otros procesos de diferenciación, van a dar formación a lo que conocemos como la retina, pero pues va a guardar una estrecha relación con las células ectodérmicas superficiales. Y también es importante mencionar que intrauterinamente el ojo está, pues la estructura del cristalino está inervado por la arteria hialoidea, que es la que ven en la imagen como rojo, que discurre pues por un canal formado por la fisura coroidea y el surco óptico. Obviamente este proceso este vaso sanguíneo al nacer el humano, pues se va a obliterar y pues no va a continuar nutriendo pues al cristalino. Este es el mismo este es un corte histológico también del mismo proceso que les decía. Entonces la relación que guarda la plácula del cristalino con la copa óptica, después formación de la vesícula del cristalino y después la copa óptica yéndose a formar estructuras más adelante como lo son la retina. Y aquí en esta gráfica pues se resume en gran parte lo que les quería decir. Entonces la placa neural, arriba como podemos ver, descenden de ahí la cresta neural y que va posteriormente a formar la coroides. Después surge estructura como la vesícula óptica, que era lo que les mencionaba, que esta vesícula óptica es la que va a inducir a las células ectodérmicas superficiales a formar la plácula del cristalino, la vesícula del cristalino y posteriormente el cristalino. Y la copa óptica, como les mencionaba, posteriormente va a ser la diferenciación a formar lo que conocemos como la retina. Es un poquito complejo, pero es como la forma más esquemática y más fácil que les quise traer sobre más o menos la formación embriológica pues, del cristalino. Y esto Juanfe, también ya es que, perdón, disculpa que te interrumpa, pues ya que con Dime. esa imagen, ya que tú hablas de relaciones, hay una cosa que eh, uno tiene que ver en cuanto a la perfección de todo esto, que es maravilloso, con pues, la imagen anterior. Hay una cosa muy particular y es que tú mencionas lo de la vasculatura y mencionas la invaginación. Entonces, Ujú. ese proceso es tan perfecto que realmente eh, uno se da cuenta, como decías tú anteriormente, que la formación de fibras del cristalino está protegida completamente por eso y la fisiología del cristalino que tú vas a mencionar, pues gran parte de eso, bastante completa lo que vas a decir ahorita, es en gran parte proteger que todo este proceso fisiopatológico sea perfecto. Y aquí lo vemos por el hecho de que esta arteria aloidea que va por el canal de Cloquet, que luego se pierde, desaparece, dejando un pequeños vestigios, es estrictamente necesario para que el cristalino sea transparente, sea cristalino, como su nombre lo indica. Si el cristalino tuviera vasculatura, no podría ser transparente, no, pues si tuviera derivados hemáticos, si tuviera todos los vasos sanguíneos que transcurren naturalmente en este proceso embriológico, pues esto se perdería y obviamente pues esto se da, gracias a Dios, de una forma perfecta. Y lo otro es que el cristalino tiene una proteína única. Las cristalininas son únicas, son exclusivas del cristalino, no están en otras partes del cuerpo. Y esto solamente es un disruptor para respuestas inmunes demasiado terribles en el ojo, que cuando estas proteínas se liberan, generan procesos inflamatorios en el ojo severos que conocemos como uveitis facoanafiláctica. Para que Sí, esto suceda, la embriología también actúa y lo que hace es invaginarlo, para que esto nunca esté en contacto, en teoría nunca esté en contacto con el resto del ojo. Si tú rompes ese proceso, lo rompes mediante una cirugía que no fue bien, lo rompes mediante un trauma ocular, pues esto sí se da. Entonces, todo esto que mencionas como embriología, pues en realidad siempre lo vemos que hace parte del proceso fisiológico, en este caso del cristalino, y pues también el proceso fisiopatológico de muchas otras enfermedades que pues, posteriormente ya seguramente desarrollarán en el grupo. Entonces es súper sí, importante esta Juan. parte. Sí, Juan, la verdad, esto nos da la base
para entender muchas cosas de la fisiopatología de las enfermedades y las alteraciones que puede sufrir el cristalino, y pues al entender las bases, pues logramos entender de forma adecuada la fisiología. Quería mencionar que hay varios genes que han sido involucrados en la formación del cristalino, como para llamar importante, el PAC6, el Sonic Hedgehog y el SOX2 son los más importantes que se han mencionado en los libros, en la literatura, y pues que cualquier alteración a nivel de estos genes pues puede provocar un cambio y una alteración morfológica pues del cristalino en su embriología. Listo. Entonces este es todo el proceso que les mencionaba, la relación de las células del ectodermo superficial con con la vesícula óptica, la invaginación, que lo conocemos como copa óptica, y ya después el proceso de la formación de la vesícula y de la plácula del cristalino para posteriormente diferenciarse en la estructura anatómica que conocemos hoy en día. Entonces, en cuanto a generalidades, el cristalino es un lente, por así se llama, es el lente del ojo, lo denomina el lente del ojo, que es un componente del globo ocular que forma parte de los medios ópticos de difracción, junto, como ya hemos visto en la charla pasada, con la córnea, el humor acuoso y el cuerpo vítreo. Y también, pues, su principal función, además de ser uno de los grandes medios ópticos de difracción del ojo, pues está también la función que tiene de la acomodación, que es un proceso complejo que ya vamos a explicar más adelante. Contribuye alrededor de 20 dioptrías de las 62 poderes de dioptrías que tiene el globo ocular. Y su peculiaridad, también una peculiaridad súper importante del cristalino, es que no es una estructura estática, es decir, que crece y va modificando sus valores a lo largo de la vida. Todo el tiempo el cristalino está en un proceso cambio degenerativo por la edad, y no hay nada que se pueda hacer pues para modificar eso, y que tiene un índice similar también como como los otros medios ópticos de difracción del ojo, tiene un índice de refracción similar al agua. Pero lo que quiero que se lleven como generalidades es eso, la contribución para el poder de difracción, su capacidad de relacionarse con la acomodación, y que no es una estructura estática, sino que va modificando sus valores y sus diámetros y sus medidas a lo largo de la vida. Entonces, primero, para empezar con la anatomía, la podemos abordar desde 5 puntos importantes. 1, la morfología del cristalino. 2, la situación en la que encontramos el cristalino. 3, los cambios de forma que puede sufrir el cristalino, dependiendo pues de lo que ya les voy a mencionar. 4, la constitución anatómica. Y 5, pues cómo se inerva y cómo se vasculariza y cómo se nutre el cristalino. Entonces, para hablar de la morfología, lo primero que pues debemos saber es que el cristalino es una lente biológica transparente, biconvexa, es decir, que cuando hablamos de lente biconvexa es que su radio anterior es diferente pues, al radio posterior. Se menciona que el radio anterior es más o menos de unos 10 milímetros y su radio posterior es de aproximadamente 6 milímetros. Está firmemente apoyado en la cara posterior, en la fosa hialoidea. Es la estructura como de relación anatómica para guardar cuando hablamos de la cámara posterior del ojo, y guarda una relación con el iris. Está localizado dorsalmente al iris, y como ya sabemos, está rodeado por los procesos ciliares, los procesos ciliares se insertan en el borde periférico del lente, o como se conoce en la literatura como el ecuador del lente o el aquetor lentis, que uno pensaría que eso es técnicamente, uno pensaría que cuando uno le menciona el término de ecuador del cristalino, uno tiende a pensar en el ecuador de la Tierra, pensando que es una línea que atraviesa horizontalmente el perímetro del cristalino, pero al contrario, el ecuador del cristalino es una línea que cruza la periferia donde se entra en contacto con la zónula, y pues que viéndolo pues de lado, esta línea sería vertical. Entonces es importante hacer esa aclaración, porque al uno mencionarle que es el ecuador, uno piensa es una línea vertical que divide al cristalino en anterior y posterior, y se menciona más a eso, al ecuador es la relación que tiene con la inserción de las fibras de la zónula.
Y también tiene un polo anterior y un polo posterior, en los cuales estos polos anteriores son los puntos de máxima curvatura y se conocen en la literatura como el axis lentis o el eje axial del cristalino. Entonces, en estas fotos vemos dónde está ubicado el cristalino en el globo ocular. Como ya hemos mencionado, está firmemente adherido a la zónula, está ubicado en la cámara posterior del ojo, guarda una estrecha proporción con el cuerpo vítreo, apoyado posteriormente en la fosa hialoidea, y anteriormente o dorsal al iris, pues guarda relación con esta estructura. Y también en el corte, en los ambos cortes, pues podemos ver esta ubicación anatómica que tiene el cristalino. Y como les ha mencionado, es una estructura que es cambiante y que va modificando sus valores a lo largo de la vida. Entonces, el diámetro anteroposterior, digamos, como vemos acá, puede ir variando después de o sea, todo el tiempo va a ir creciendo. Inicialmente puede tener de 3 a 4 milímetros hasta tener de 4 a 5 milímetros después de los 50 años. Los radios de curvatura también, al nacer el peso, obviamente pesa, digamos, al nacer mencionan que 65 miligramos y a los ancianos puede pesar hasta 250 miligramos. El diámetro de los niños es aproximadamente 6.5 milímetros, mientras que los adultos es hasta 9 milímetros. Entonces es una estructura que progresivamente va cambiando sus morfologías y sus dimensiones, y que eso también nos va a dar una base para entender mucho los procesos fisiopatológicos que sufre el cristalino con la edad. Listo, entonces ya finalizamos morfología, ahora vamos con la situación del cristalino. La situación, lo que nos habla la literatura de la situación del cristalino es es cómo está adherido en la ubicación donde está. Entonces, el gran soporte y sí, como el gran soporte que se le da al cristalino, pues está dado por el cuerpo vítreo, como ya hemos visto en la parte posterior, y por el aparato suspensorio, que lo pueden ver en la literatura como zónula de Sino, zónula ciliaris o ligamento suspensorio del cristalino. Esta zónula son un conjunto de microfibrillas que se originan en la región ciliar, que están compuestas por un material similar a la elastina. También se ha visto que están compuestas de glucoproteínas y glucosaminoglicanos, y se extiende desde el ecuador del cristalino, como ya les hemos mencionado, hasta la hora serrata. Se menciona que estas fibrillas de la zónula tienen 3 porciones grandes, una las ciliocristalinianas, otra las ciliovítreas y otra las ciliociliares. Entonces las ciliocristalinianas son las que se originan en el cuerpo ciliar, pasan dorsalmente a la pars plana y se insertan en los procesos ciliares de la pars plicata, ¿sí? Al igual ya les voy a mostrar una foto donde se evidencia cada uno de los procesos. Las fibras ciliovítreas pues se extienden desde la cara interna del cuerpo ciliar hasta la superficie del cuerpo vítreo, y las fibras ciliociliares están dispuestas desde la cara interna del cuerpo ciliar y van de un punto a otro de la superficie del cuerpo ciliar, por eso se denominan ciliociliares. Y entonces esta es la estructura que les mencionaba. Son las ciliociliares, que van del cuerpo ciliar al cuerpo ciliar, más o menos de la superficie dorsal a otra superficie de este. Las ciliocristalinianas, que se van a insertar desde la pars plicata al ecuador del cristalino, y las ciliovítreas, que pueden ser unas que se pueden insertar posterior en el cuerpo vítreo. Se menciona en la literatura, y voy a volverme un segundito, de un espacio que se llama el espacio de Petit, que es un espacio que vamos a ver más adelante, que es donde el cristalino puede desechar como todos los productos de su metabolismo, y que es un espacio que se encuentra entre la zónula y el cuerpo vítreo, aunque muchos otros autores mencionan que es un espacio que se encuentra entre los fascículos anteriores y posteriores de la zónula, en vez de retrozonular. Pero para que sepan que existe ese espacio y que es importante en cuanto a la fisiología normal y a todos los procesos metabólicos que sufre el cristalino. Listo. En cuanto a los cambios de forma que puede sufrir el cristalino, como sabemos, el proceso de acomodación es un proceso pues dinámico, en el cual a nosotros exponernos, a nosotros intentar leer algo cercano, al acercar un objeto al ojo, se debe hacer un proceso para que nosotros logremos a lograr una adecuada imagen sobre la retina, en el cual el cristalino
de aumentar la curvatura de su superficie anterior de esta forma para aumentar su poder refractivo y podernos dar esa visión clara que nosotros podemos tener al acercar un objeto hacia el ojo. Este proceso pues se llama el proceso de acomodación. Depende de dos factores grandes, como menciona ahí la diapositiva, la elasticidad del cristalino, o sea, qué capacidad de elasticidad tiene ese cristalino para, con los años que se va a ir perdiendo, darnos esa capacidad de acomodación, y la tensión de las fibras de la zónula. Y el músculo o la estructura fundamental que sabemos que es el que realiza este proceso de acomodación es el músculo ciliar. El músculo ciliar está compuesto por fibras longitudinales y circulares, y lo que hacen el músculo ciliar al hacer el proceso de acomodación es hacer una tracción del cuerpo ciliar hacia anterior, una relajación de la zónula y por ende un aumento en la superficie anterior del cristalino. Esto es un proceso dinámico y, como les voy a mostrar aquí en la siguiente diapositiva, bueno, importante mencionar que el músculo ciliar tiene receptores muscarínicos, en los cuales al estimular los receptores muscarínicos pues, del músculo ciliar vamos a hacer este proceso de contracción y acomodación cercana, y pues que este músculo ciliar va a ser target de diversos fármacos cuando queremos tanto estimular este proceso o, al contrario, que son los medicamentos que se llaman ciclopédicos, paralizar o retirar temporalmente esta acción del músculo ciliar. Listo. Entonces, para los cambios de forma se ha visto que hay 4 procesos que deben surgir para que nosotros logremos hacer adecuadamente el proceso de acomodación. Uno es que momentáneamente, al acercarse un objeto hacia nosotros, la retina percibe una visión borrosa de ese objeto y pues manda esas señales a la corteza occipital o a la corteza visual primaria, y desde ahí se envían señales para que haya señales propioceptivas y nerviosas para que haya una convergencia de los globos oculares, haya un proceso de miosis y haya pues el aumento de la curvatura o la acomodación del cristalino. No se sabe en realidad cuál de estos 4 eventos ocurre primero. Se piensa que la retina inicialmente recibe el impulso a la visión borrosa y manda las señales directamente sobre estos 3. También se ha visto que puede haber primero la convergencia de ambos globos oculares por impulsos propioceptivos de los músculos. Entonces se puede decir que primero puede ocurrir la convergencia y después sí ocurre el proceso de miosis y aumento de la curvatura. Pero pues que sepan que esto debe ser un proceso dinámico en el cual los 4 pasos deben ocurrir para que nosotros logremos hacer un adecuado reflejo de acomodación. Entonces, como lo muestra la imagen, al tener una visión cercana tiene que haber una acomodación del cristalino, los músculos ciliares se contraen y el cristalino se redondea para lograrnos enfocar una imagen sobre la retina y que nosotros podamos ver claramente. Y para la visión de lejos, pues los músculos ciliares se relajan, los ligamentos se contraen y el cristalino pues se aplana. Lo mismo, es una gráfica evidenciando lo mismo, el cristalino no acomodado, las fibras zonulares están tensas, el músculo ciliar está relajado y el cristalino está pues totalmente plano, y al recibir un estímulo de acomodación, la zónula se relaja, el músculo ciliar se contrae y el cristalino aumenta su diámetro anteroposterior, aumentando su poder refractivo y por ende haciendo el proceso de acomodación normal. Y les traje esta imagen que es la vía que ya nos han mostrado en neuroanatomía, en neurología, en neurofisiología, sobre la vía del tercer par. En este caso, pues está bien, en la gráfica pues se muestra es el reflejo fotomotor, que es cuando recibimos un estímulo luminoso sobre un ojo, pues como por la vía del tercer par hacemos un reflejo fotomotor consensual en ambos ojos, pero lo traje en este punto es para entender que al haber un estímulo en la corteza visual primaria, cuando percibimos una imagen borrosa al acercarla, o sea, pues la corteza visual primaria tiene conexiones con el área pretectal, con la comisura posterior y con el núcleo, y por ende con el núcleo de Enger-Westphal, que es el que va a viajar por el tercer par para hacernos el proceso de miosis, que como ya vimos es uno de los pasos fundamentales para el proceso de acomodación. Listo. Y
Como ya hemos mencionado, el cambio de forma también, además de que tienen que actuar todas las estructuras, todos los pasos que ya vimos, pues también depende de la corteza y de la capacidad que tenga el cristalino para cambiar su poder dióptrico y tener una capacidad de aplanarse o tomar la forma que vemos en la acomodación, y que con la edad lo que pasa es que esa cápsula se empieza pues, a sufrir un proceso de generación pues, normal por la edad, y el núcleo del cristalino inicia un crecimiento progresivo que disminuye la capacidad de acomodar con la edad, y pues es lo que conocemos como la presbicia, que es la incapacidad que tenemos con la edad de lograr un proceso de acomodación normal. Listo. En cuanto a la constitución anatómica del cristalino, se han descrito pues tres capas grandes. Uno es el núcleo, otro es la corteza y otro es la cápsula. Entonces, de esta forma, pues podemos hacer una división grande sobre estas tres estructuras importantes que se mencionan, pero pues si indagamos mucho más en cada una, entonces vamos a ver, por ejemplo, que la cápsula es una membrana transparente, como todo el cristalino debería ser totalmente transparente, está compuesta por colágeno tipo 4, es mucho más gruesa hacia anterior que hacia posterior, y que y que es mucho más gruesa anterior que posterior, y que contiene una membrana basal que se le denomina en la literatura el cristaloides anterior y cristaloides posterior, la membrana basal pues de la cápsula anterior y de la cápsula posterior. Y el epitelio cristaliniano se denomina el epitelium lentis, y como hallazgo importante, el epitelio, como pueden ver en la foto anterior, no hay epitelio en el polo posterior. El epitelio está ausente totalmente en el polo posterior. Hay epitelio en región ecuatorial y en región anterior, pero en el polo posterior no hay epitelio. Y que esto delimita de que el grosor de la cápsula posterior sea mucho más delgada que en el lugar anterior. Por eso es que se imita, por eso es que siempre se hace la diferenciación entre cápsula anterior y cápsula posterior. El epitelio del cristalino también es una capa única de células cúbicas que están unidas firmemente por uniones ocluens, y que lo característico del cristalino es que este epitelio tiene una actividad mitótica constante, como ya les había mencionado, a lo largo de la vida, y que estas células del epitelio empiezan a sufrir un proceso de diferenciación en los cuales se tienden a alargar, que ya voy a explicar mucho mejor esto, y que especialmente a nivel del ecuador la actividad mitótica es mucho más alta cuando se van a posteriormente a diferenciar en las fibras del cristalino. Entonces, esta es la distribución que conocemos del cristalino, uno siendo el epitelio o la corteza del cristalino, uno siendo la cápsula, dos siendo el epitelio, tres siendo las fibras del cristalino y cuatro el núcleo. Ya vamos a explicar cada una por aparte. Y como les había mencionado, este es como un esquema que grafica más o menos el grosor de la cápsula del cristalino en toda su circunferencia. Y como les había mencionado, en la cara anterior, en la cara posterior es muy delgada, tiene que ser hasta 4 micras, a diferencia de la cara anterior, que puede ser hasta 14 micras, y que en la periferia, en el ecuador, es donde va a ser mucho más gruesa, porque son células con mucha actividad mitótica que requieren pues de una cápsula mucho más protectora. Listo. Las fibras del cristalino, o lo que conocemos como la corteza del cristalino o fibra de lentis, como lo menciona en la literatura, son aproximadamente 2100 a 2300 células que están organizadas en dos componentes principales, el núcleo y la corteza. ¿Qué es lo que va a diferenciar estas dos estructuras? El proceso de diferenciación que van sufriendo las células mientras van migrando desde el epitelio cristaliniano hacia la parte interna. Entonces, las células, si quieren les voy mostrando una de la gráfica para que se ubiquen, las células empiezan a sufrir un proceso de alargamiento en forma de U, un alargamiento y una elongación basal en forma de U, hasta que se van acomodando y van sufriendo un proceso como de encapsulamiento de estas fibras, que inicialmente se conoce como la corteza, que van a tener un aproximado de 12 milímetros de longitud, y que el núcleo, posteriormente, en su proceso de diferenciación normal, el núcleo de esas células va desapareciendo progresivamente hasta que forman el núcleo del cristalino. No sé si les queda eso claro, porque es súper importante que lo entiendan, de que cómo esa diferenciación de las células del epitelio es que va a dar lugar a la corteza y al núcleo. Si quieren, les muestro aquí mucho más claro.
Piensen que el epitelio cristaliniano, que es lo que está señalado con el 2, empieza su proceso de diferenciación y como se ve en la imagen, son fibras, que son células alargadas que van en forma de U y que al seguir su proceso de diferenciación empiezan a llegarse a lo que es el núcleo, que es la parte pues, amarilla de la imagen, que la cual las células pierden su núcleo. Se describe que las células, este tipo de células están encapsuladas o empaquetadas en forma de capas de cebolla y que su punto máximo como de encuentro son las suturas del cristalino, siendo la sutura anterior del cristalino en la forma de Y la sutura del cristalino posterior en forma de Y invertida. Entonces, esa es la parte súper importante de las fibras que sepan. Entonces, como les había mencionado, las fibras se disponen en láminas concéntricas y se enfrentan a nivel de las suturas. Como ya les había mencionado, la sutura anterior tiene forma de Y y la posterior en Y invertida. Y que se ha visto que estas fibras pueden tener un poquito de ramificaciones periféricas. Listo. Y esto es para hablar del núcleo. Entonces, el núcleo cristalino es una estructura en la cual las fibras están firmemente empaquetadas. Se han descrito hasta 4 núcleos, inicialmente pues con el embrionario, que es como lo va diciendo el nombre, es más o menos el proceso que van sufriendo. Entonces, el núcleo embrionario, el núcleo fetal, núcleo infantil y núcleo del adulto. Como ya les había mencionado, la embriología pues está irrigado en su etapa prenatal por la arteria hialoidea a través del canal de Cloquet y que nuevas fibras del proceso de diferenciación desde el epitelio, la corteza y el núcleo se van progresando y se depositan sobre las existentes. Por eso es que les mencionaba que el núcleo va teniendo un proceso de crecimiento normal con la edad y que eso evitaría, dentro de muchas otras consecuencias, que eso evita un proceso de acomodación normal del cristalino. Entonces, esta es la estructura, ahí están delimitados los 4 núcleos, el núcleo embrional, el grupo fetal, el núcleo infantil, el núcleo del adulto, y cómo las fibras se van migrando hasta llegar a esta zona. Listo. En cuanto a vascularización e inervación, pues al igual que la córnea, el cristalino es una estructura totalmente avascular y pues su nutrición y sus fuentes de energía lo recibe del oxígeno y los nutrientes que provienen desde el humor acuoso y un poquito desde el cuerpo vítreo. El cristalino es una estructura que está desprovisto de nervios, vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Eh, los nutrientes y todos los componentes que le dan la funcionalidad al metabolismo entran en difusión desde la matriz extracelular y pasan entre las fibras y entre las suturas, y su eliminación, pues como ya hemos mencionado, va hacia el conducto de Petit y a la cámara posterior del ojo. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora de anatomía? Sé que es un poquito complejo entender todo el proceso de diferenciación. Si alguien tiene algún comentario, algo o alguna duda, puede decirme en este momento. Juanfe, hay una cosa que complementar con respecto al proceso de división celular que cursa el cristalino, y es, digamos, entender la parte de que eso es un proceso fisiológico normal que ocurre toda la vida de cualquier ser humano y ocurre independientemente del contexto de las condiciones de la persona. Es decir, Sí, normalmente uno se imagina dos cristalinos, el cristalino claro y el cristalino opaco. El cristalino opaco que tiene catarata, que como bien decía en la primera charla, Juan, pues marca un hito, marca el curso de la historia de la oftalmología. Sí, es súper importante, pero eso parte de esto porque, como tú decías, es un proceso de visión celular normal. Es decir, que ujú, siempre que veamos una persona a los 10 años comparado con a los 30 años y luego a los 50 años, ese cristalino va a tener más y más capas, como si fuera una cebolla o un queso siete cueros, una cosa así. Va a sí, no, tener pero lo describen como y capas más de capas, cebolla. así estén perfectamente transparentes. Va a ser un Ujú. cristalino con un diámetro anterior-posterior mayor, va a ser un cristalino con un grosor y con una dureza un poco mayor cada año que pasa. Y eso, como tú mencionabas, tiene un impacto en lo que conocemos como presbicia, no solamente por el hecho de que la zónula tal vez pierda un poquito de debilidad y el cristalino pierde un poquito de elasticidad, sino que sencillamente estamos hablando de tener que cambiarle la forma
a una masa que de un momento a otro, pues de un momento a otro no, de manera progresiva, comienza a aumentar su diámetro anteroposterior. Entonces, si tú tienes que Sí. deformar algo que antes medía 2 milímetros y ahora mide 4 milímetros, por supuesto va a ser más difícil cambiarle la forma y va a ser mucho más, va a impedir en un grado mucho mayor lo que conocemos como acomodación. Entonces, eso tiene una implicación en todo, implica también que una cirugía de catarata de una persona de 80 años va a ser más dura de una persona de 60 años, así el cristalino se vea con un grado de opacidad igual entre una y la otra persona. Entonces, es algo fisiológico, es algo que ocurre y es algo de la anatomía del cristalino que de hecho pues lo hace maravilloso, aunque también pues lo hace que tenga muchas limitaciones. Ujú. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Listo, listo. En cuanto a la fisiología, entonces, pues el cristalino, sus 5 funciones claves que debe ocuparse y que su fisiología se debe encargar de mantener es, al ser uno de los medios de poder difractivo del ojo, pues se debe mantener una adecuada transparencia del mismo, mantener un medio de alto índice de refracción, mantener en la medida de lo posible, ya como hemos visto el proceso de acomodación, pero pues ya hemos visto que con el proceso de la edad, pues obviamente se va perdiendo esa capacidad, asegurar una supervivencia metabólica de sus cifras y que al momento de haber una injuria o alguna alteración en el daño del cristalino, pues esté en capacidad de defenderse y ser un adecuado filtro también de la luz ultravioleta que nos brinda protección, especialmente a la retina. Entonces, la fisiología, pues la podemos dividir en varios aspectos. Uno que tiene un transporte transepitelial importante de sustancias, tiene un proceso de comunicación tanto inter como intracelular muy marcado, que le da la capacidad de que todas las células trabajen en conjunto y que se ha visto que hay muchas acuoporinas y conexinas, como ya les voy a mencionar más adelante, que permiten un adecuado funcionamiento metabólico del cristalino. Entonces, en cuanto al transporte transepitelial, que le permite al cristalino nutrirse, realizar sus procesos metabólicos normales, y generar como sus funciones de mantenimiento de transparencia y de poder refractivo, se ha visto que está la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa en las células epiteliales del cristalino. También en la membrana basal, especialmente en la membrana basal posterior de las células, se ha visto que hay canales de sodio de intercambio iónico constante. También hay un intercambio apical de sodio con glutatión y glucosa. Ya vamos a ver más adelante que la glucosa es una de las vías principales por las cuales el cristalino puede mantener su transparencia y que hay también un movimiento osmótico dado por acuaporinas y difusión facilitada que nos permite la entrada del agua hacia el interior del cristalino. Entonces, este esquema más o menos resume los tipos de canales. Entonces, como les había mencionado, ahí pueden ver la bomba sodio-potasio ATPasa, la difusión de agua a través de difusión facilitada, con transportadores de sodio en la membrana apical y basal, entrada también de potasio, se ha visto que te puede ingresar de acilglicerol. Entonces, el epitelio cristaliniano es un metabolito y son amplias células metabólicamente muy activas que son las que nos permiten, la que le permite cumplir sus funciones y que la mayoría de estos nutrientes los sufre y los suple el humor acuoso, que es el encargado pues, de realizar esta función de nutrir. ¿Cómo mantiene el cristalino la transparencia? Ya hemos visto que hay un proceso en el cual ingresa la glucosa al cristalino, y al ingresar esta glucosa, pues puede tomarse dos vías importantes. La primera y la más importante que toma y la principal es la glucólisis anaeróbica y también puede tomar la vía de la monofosfato hexosa. Al sufrir al ingresar por la glicolización anaeróbica, pues sabemos que el producto final es el lactato y que en cuanto a fuente de ATP, pues no es muy sustancial comparado pues al ciclo de Krebs. Entonces, más adelante les voy a comentar cómo el cristalino hace para liberarse de la cantidad de ácido láctico y de esa tendencia, digamos, de aniones que podrían acidificar las fibras y pues posteriormente si se descompensa el cristalino en algún punto, pues puede predisponer a un daño de las fibras.
Entonces, al haber un balance adecuado de estas dos vías, permite una estabilidad del citoesqueleto, que no se hematicen las fibras, porque como ya hemos visto, es un epitelio metabólicamente activo, y que también posee enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, la catalasa, la peroxido dismutasa y la vitamina E, para evitar todo el proceso de oxidación pues, que sufren las células normales y que en cierto modo protegen al cristalino de algún proceso de degeneración o de hematización de las fibras. Esta es la vía pues, de la glucólisis anaeróbica. Como le hemos mencionado, pues el producto final va a ser ácido láctico y pues de ATP no nos va a aportar casi nada, 2 moléculas de ATP. Entonces, para que sepan que esta es una de las vías principales que utiliza el cristalino en su metabolismo. También, como les había mencionado, hay una comunicación amplia entre las células del epitelio anterior, también las células del epitelio anterior con las fibras, que están en constante comunicación. Se ha visto que hay presencia de conexinas, de acuaporinas, de uniones GAP en las membranas laterales, transporte paracelular de iones. Entonces, es toda una red de estructuras que trabajan en conjunto para el mantenimiento de la transparencia del cristalino. Estos son los tipos de conexinas que se mencionan en el cristalino: la coporina 6, tipo 6, que tiene 6 canales transmembranales, que permite el flujo por difusión de agua, y las conexinas, que están presentes más que todo en las células epiteliales, que al abrirse permiten la comunicación e intercambio de iones y de sustancias constante entre el epitelio cristaliniano. ¿Cómo regula el volumen el cristalino? Generalmente, como ya hemos mencionado, pues, bombas sodio-potasio y canales de sodio, pero se menciona que también se puede existir, especialmente en casos de injuria, en el cual puede haber un proceso de deshidratación de las fibras, puede existir aumento de los canales sodio-potasio 2-cloro con transportador entre potasio y cloro, e intercambiadores entre potasio hidrogeniones y potasio bicarbonato. Entonces, de esta manera, el cristalino también está regulando constantemente su estado de pH normal. Se menciona que el pH normal que maneja el cristalino es de 6.9 a 7.1. 7.1 se ve más hacia el epitelio cristalino y las fibras periféricas, y un pH de 6.9 se ve alrededor del núcleo. Entonces, de esta manera es que el cristalino logra también actuar como buffer de sus propias sustancias y evitar una acidificación o una alcalinización de su pH normal. También se ha visto que puede actuar la anhidrasa carbónica, como ya sabemos, pues la anhidrasa carbónica, como está en la imagen, es la que nos permite hacer un cambio de oxígeno, de dióxido de carbono y agua a bicarbonato y hidrogeniones. Entonces, también de esta forma es que el cristalino permite y tiene la capacidad de regular todo su metabolismo y evitar actuar como buffer y evitar una acidificación de su medio. Y también se ha visto que el ácido láctico en la corteza profunda puede salir mediante difusión facilitada al espacio de Petit, que es el que ya les había mencionado, donde principalmente se desechan todos los productos metabólicos del cristalino. Listo. ¿Cómo mantiene la refracción el cristalino? Basado pues en 3 factores importantes. Uno es el radio de la curvatura del cristalino, la curvatura. En cuanto a mayor curvatura, pues mayor va a ser el poder de refracción. Mantener un radio de curvatura en cuanto a un menor radio de curvatura, mayor poder dióptrico, y un índice de refracción, en cuanto que se dice que un mayor índice de refracción, pues va a haber un mayor poder refractivo. También es importante que se debe mantener la forma de lente o lenticular, o lo mencionan también como forma pues, de lenteja, como todos lo hemos escuchado a veces, que se debe mantener una forma pues, lenticular del cristalino para que pueda adaptarse y pueda mantener esta capacidad de aumentar su curvatura, su radio de curvatura y por ende su índice de refracción. Y que debe haber un complemento adecuado con otras estructuras refractivas, por ejemplo el humor acuoso, que ya sabemos que está en estrecho contacto con el cristalino, para seguir manteniendo su proceso de refracción normal. Y también se le acata al cristalino la capacidad que tiene de actuar como filtración de rayos UV, que pueden ser pues, perjudiciales para las estructuras intraoculares. Se habla que el cristalino tiene la capacidad de permitir filtrar longitudes de onda en 320 y 360 nanómetros,
Y a diferencia, por ejemplo, de la córnea, que puede filtrar longitudes entre 280 y 320 nanómetros, y que obviamente debe permitir el adecuado ingreso de longitudes de onda mayores, para que son las ondas pues lumínicas, para percibir la imagen directamente sobre la retina. Entonces, pues datos importantes para llevarse a casa, ya como manera de conclusión, que el cristalino es una lente biconvexa, transparente, cuyas funciones básicas dentro de la fisiología del globo ocular normal son la refracción adecuada y permitir un adecuado reflejo de acomodación, que entender todos estos conceptos de anatomía y fisiología nos dan un acercamiento y nos dan un gran primer paso a lograr abordar, cuando se nos presenta la patología del cristalino y todas las enfermedades que vemos en los pacientes. El cristalino no es solo catarata, es mucho más detrás de eso, y lograr entender todos estos procesos de anatomía nos van a ayudar muchísimo, que es una estructura compleja y fundamental dentro de un adecuado funcionamiento dentro del globo ocular, que guarda una relación estrecha con diversas estructuras intraoculares, como hemos visto con el cuerpo ciliar, con la zónula, con la pars plana, la pars plicata, que eso pues lo veremos más adelante cuando veamos anatomía de uvea, y que es una estructura que sufre crecimiento y cambios dinámicos a lo largo de la vida, y que en base a eso pues también debemos saber que pueden sufrir otros procesos que se estudiarán más adelante pues en el grupo si estudiamos patología del cristalino. Entonces, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Creo que el doctor Forero ahí lo vi que pidió la palabra. Sí, doctor Forero. Gracias, Juan Felipe, muy bonita su charla. Es muy importante decirles a todos que una de las cirugías más importantes que se realizan a nivel mundial, la que más se hace a nivel mundial en el cuerpo humano, es la cirugía del cristalino. La cirugía de catarata se está realizando desde hace muchísimos años, por eso es tan importante esta charla de Juan Felipe. Si alguien tuviera los datos de cuántas cirugías de cristalino o de catarata se hace a nivel mundial, es la cirugía que más se hace. También modificar el cristalino, incluso si no tiene cataratas, es también una de las cosas más importantes en la fisiología del buen funcionamiento del globo ocular. Incluso pacientes con aumento del cristalino, del diámetro del cristalino, pueden aumentar la presión ocular o cualquier otra patología del cristalino. Es tan importante. Por eso esta charla es, obviamente, sin negar que los demás partes del ojo son tan importantes, solamente era para decir que la cirugía de cristalino es la que nos da de comer a todos los oftalmólogos, y por eso es tan importante conocer su charla, como la hizo, fisiología, anatomía, etc. Gracias, Juan Felipe. Doctor, gracias a usted. Y sí, la verdad, oftalmólogo, o sea, el pan de cada día del oftalmólogo es la catarata y la cirugía de catarata. Entonces, es lograr entender este proceso es la base para que después se logre entender todo. Y sí, ahí por ahí rápido leyendo, se menciona que más o menos el 71% de la población mundial en algún punto va a sufrir cataratas a partir de los 70 años. Entonces, es un proceso normal y es algo con el que el oftalmólogo debe aprender a convivir y pues saber manejar de forma adecuada. Cierto. Eso es algo que varía mucho de acuerdo a la expectativa de vida. Como mencionábamos al principio, sí, en la historia de la oftalmología en Colombia, digamos que la oftalmología no tenía auge porque una de las cosas que le daba auge a la oftalmología es la catarata. Porque, como tú dices, el 70 y pico por ciento, sí, en realidad, todas las personas vivas podrían vivir lo suficiente para que el 100% tengan cataratas, todas morirían operadas de catarata. Lo que pasa es que
el proceso de la catarata es un proceso de formación de radicales libres, de formación de superóxidos, que va relacionado con la edad y va relacionado con los estilos de vida de cada persona, que hace que pues no a todas las personas le dé a la misma edad. Entonces, a algunos le da a los 50, a otros le da a los 70, que es una edad promedio para la aparición de la catarata. Pero si todos viviéramos 200 años, seguramente todos moriríamos con lente intraocular o ciegos por catarata. Entonces, Pero acuérdese, Juan Martín, que sí, hoy en día la cirugía de cristalino no solamente ya también es por catarata, ¿no? Sino por también, presbicia, sí, ¿sí? la cirugía Y respecto. presbicia sí nos da a todos desde los 40 a 45 años. Exacto, sí, señor. Entonces, afortunadamente no ha existido una cura para la catarata ni una cura realmente importante para la presbicia. Sí. Hay cosas dentro de las que dice Juanfe que quedan también, como dice, para la casa, y es sobre todo por el hecho de que pues dentro del grupo hay estudiantes de muchos semestres, y es relacionar que ya se veía desde la anatomía y fisiología de córnea, y es relacionar el ojo con el resto del cuerpo. Juanfe mencionaba, por ejemplo, eh, la vía neuroanatómica de la parte de la vía visual, donde nos habla de la acomodación y de que la acomodación de la respuesta pupilar, y de que la respuesta pupilar no es solamente luz, sino también acomodación. Y que esa parte para todos en la medicina siempre la debemos evaluar si queremos ubicar lesiones neurológicas. Entonces, conocemos, por ejemplo, la pupilar Gil-Robinson y los distintos tipos de respuesta pupilar anormales que siempre nos obligan a evaluar la respuesta de la luz y de la acomodación por aparte. Mencionaba también el hecho de que el cristalino tiene un metabolismo mediante la glucosa que está relacionado también con lo que conocemos de la diabetes. Sabemos que la diabetes en las descompensaciones tienen como cosa normal la producción de todos los depósitos y los productos de glicosilación avanzada y el sorbitol, que en el cristalino lo vemos reflejado como la miopía asociada a la diabetes. Pacientes que se Ujú. descompensan súbitamente, previamente eran 20/20, no usaban gafas, no tenían ningún defecto refractivo, y en la urgencia, dentro de la descompensación de su diabetes y todo lo que les está pasando, dicen que ven mal, y efectivamente ven muy mal, pasan a ver 20/200, personas que de repente tienen miopías de 4 o 5 dioptrías, precisamente asociado a que todos esos productos arrastran agua y edematizan el cristalino. Entonces, como decía Juan, pues sí, no todo es catarata, y no todo en los ojos es solo del ojo. Y eso es solamente en cristalino y en córnea. Cuando veamos lo que es retina y uvea, las manifestaciones son muchísimo más floridas, y que dentro de todo lo que es el curso de las básicas del ojo, podemos ir asociándolos. El cristalino tiene colágeno tipo 4 relacionado con el síndrome de Alport, por bueno, Ujú, que pueden existir en la formación del colágeno tipo 4. En ujú. el ojo hay colágeno desde el 1 al 6, en la córnea y en la esclera, que también están relacionados con todo este tipo de enfermedades anormales del colágeno, y que pues siempre tienen que ir llevándolas de la mano durante todas estas charlas de anatomía y fisiología. Gracias, Bueno, Juanito. venga, hay una cosa casi que pensé que iba a decir Juan Martín, es la relación, por supuesto, que tiene el cristalino con enfermedades sistémicas, ¿sí? Ujú. Sí. Entonces, hay enfermedades como el Marfan que producen luxación de cristalino, hay enfermedades como el Morquio que producen también luxaciones de cristalino, la diabetes, pacientes diabéticos producen más tempranamente problemas de catarata, los pacientes con uso incluso sistémico de corticoides por alguna enfermedad también están más propensos a sufrir algún tipo de catarata.
Y eso era solamente como para decir que el cristalino no es un organismo, no es un pedazo del ojo aislado, sino que también está unido a todo el cuerpo. Bueno, Sí, señor.